Dios, porque estamos los que estamos. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Le invito a que abra su corazón y que Dios nos hable. Amén. El mensaje del día de hoy, ahí lo vamos a entrar en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Y en esencia está ahí en el versículo 9, pero vamos a ver un poquito mucho del 19. De todo el capítulo, pero la pregunta central se encuentra en el versículo 9, por si lo quiere ir buscando. Gracias a Dios porque estamos aquí, vamos a entrar en la palabra y recordando, si estamos aquí, venimos a escuchar la palabra de Dios. Hay veces que Dios sentimos, porque realmente Dios siempre habla a nuestros corazones. Hay veces que sentimos como que ahora sí fue para mí, la realidad es que siempre es para uno, ¿no? Hay cuestiones que pudieran ser a lo mejor más personales o asuntos que a lo mejor son más cercanos, es decir, como que esta semana pasé por algo y la palabra de Dios cayó justo en el momento. Hay otras veces en que uno dice, bueno, no estoy pasando por cierta situación, pero eso no quita de lado que la palabra de Dios pueda hacer fruto de nuestros corazones, ¿no? Siempre que hay que venir con un corazón dispuesto, con un corazón presto, con un corazón ahora sí que deseoso de que Dios nos hable. Y si Dios nos habla, pues no nos enojemos tampoco, ¿no? Porque luego es como que, lo dijiste por mí, pues sí, ¿no? O sea, por todos los que estamos aquí, Dios nos habla y aún el que está enseñando también Dios le habla. Entonces aún, es como decía un pastor, yo no tiro pedradas, yo las pongo aquí y ustedes las agarran y se las dan con ellas. Porque la palabra pues es para todos, ¿sí? Yo considero, y al menos es lo que he tratado de hacer, y con ayuda de Dios, no hemos preparado o no buscamos preparar los mensajes con, porque fulanito o fulanita anda así, o porque ahora la hermana Amelia hizo esto. Siempre le agarro ejemplo porque está aquí cerca y es buena onda, ¿no? Porque fulanito hizo tal cosa y bueno, ahora una predica con respecto a esto, ¿no? ¿Por qué hizo eso? No. Tratamos siempre, como usted lo ha visto, llevar un orden, un tema que ahora sí que es seriado, que va en un orden. No es como que ahora vamos a hablar del orden, ahora vamos a hablar de la limpieza, ahora vamos a hablar de, no sé, del yugo desigual, ahora vamos a hablar de los hijos rebeldes, ahora vamos a hablar de los esposos que no aman a sus esposas, ahora vamos a hablar... No, tratamos de seguir siempre un orden y precisamente en ese orden tratamos de que sea una palabra general para todos. Ciertamente dentro del mensaje hay cosas que yo a veces no escribo y las digo, y no es porque sea un profeta acá, sino porque en el momento considero que Dios me la recuerda para decirlo, ¿sí? Entonces, si de pronto por ahí algo aparece o dice o se habla respecto a usted, pues sí, es para cada uno, ¿sí? Es para cada uno de nosotros, ¿sí? Obviamente sin el fin de herir, sin el fin de... humillar, sin el fin de denostar, siempre con el fin de exhortar, siempre con el fin de animar. La palabra exhortar es animar y la animación puede ser incluso con una corrección, pero te animo, adelante, vamos, ¿sí? O puede ser simplemente con palabras suaves o con un ánimo pronto o con aquí estoy. ¿Ya llegó a primero de Reyes 19:9? Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sí. Yo creo que ya ubica la palabra, si ha leído la historia, si conoce de Elías, que yo imagino que sí, porque pues son gente que ya llevan años, o muchos años en el Evangelio, que han escuchado historias, que han escuchado enseñanzas respecto a Elías. Entonces no hay nadie nuevo, no considero que tenga que extenderme en tanto en quién fue Elías, pero sí en la parte en donde estaba Elías. Elías había quedado ahora sí que al tú por tú con el rey Acab. El rey Acab era el rey más malo de Israel, adoró a Baal y bueno, nuestras vidas, lo que somos, lo que hacemos, sin duda alguna están marcadas por victorias y por derrotas, por cuestiones o situaciones en las que ahora vencí y me siento victorioso, pero hay situaciones en las que fallé o pequé, o cómo pude ser tan torpe en caer en cierta situación, o cómo es que llegué aquí. A veces que tocamos fondo sin darnos cuenta que tocamos fondo. Pero la realidad es que no hay nadie que siempre viva en victoria. O sea, no hay nadie que pueda decir, yo siempre he ganado, nunca he perdido.
Nunca he vacilado, nunca he resbalado, nunca he tropezado, nunca me he caído, nunca he desobedecido, nunca he pecado. No. En Juan dice, si nosotros hemos dicho que que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y ya pecamos por decir que no pecamos. Entonces ya, todos, ciertamente tenemos luchas, pero ganamos y otras las perdemos. Hay luchas que pues sin duda alguna, por X o Y, por descuido, por endurecimiento del corazón, por no hacer caso a las advertencias, por un resbalón. Y eso hay que tener mucho cuidado. No es el tema, pero bueno, hay veces en que es diferente un tropiezo a un resbalón. Y regularmente los resbalones son más grandes, más dolorosos que un tropezón. Porque un tropezón es como algo reactivo. Es decir, reaccioné mal a cierta situación, pero me di cuenta rápido y pido perdón. Como cuando estás eufórico, estresado, te hablan y gritas y es una reacción y es como, ay, perdón, o sea, fue una reacción. Pero un resbalón no te vas dando cuenta. Un resbalón llega sin darte cuenta. Es poco a poco se va deslizando tu pie y no notas el momento en que ya estás en el piso. No lo notas. Notas el momento en el que ya escarbaste tanto en el hoyo que ya no puedes salir. No notas el momento en el que te quisiste desenredar y terminaste más enredado. No se nota. Y es donde sí o sí necesitamos la ayuda de otro. Porque muchas veces en esos resbalones, en esas metidas de pie, pata, cuerpo, cuello, queremos salir solos y no podemos. Necesitamos sí o sí la ayuda de alguien. Y ahorita vamos a ver eso. Porque en parte Elías ciertamente se le conoce como el profeta de fuego. Pero Santiago dice, era un profeta también sujeto a pasiones, es decir, sujeto a sus emociones, sujeto a lo que él sentía, a esta parte que aunque él era o se nombra como, bueno, se considera como el mayor representante de los profetas. Por eso la ley está marcada por Moisés y los profetas están marcados por Elías, porque lo que él hizo, su capacidad de ver lo sobrenatural de Dios, de creerlo, de llevarlo a cabo con una naturalidad, es decir, sin rituales, de forma muy natural, a tal punto que llegaran ejércitos y le ordenaban, ven con nosotros, y él decía, pues no, si soy profeta, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y así como si fuera agüita, les cayó fuego del cielo. Actuaba en la fe, en la naturalidad de Dios de una forma muy confiada. Sin embargo, hubo momentos en los cuales también sus pasiones, sus emociones lo llevaron a deslizarse. No a como tal tropezar o que su caída o que haya caído o que haya pecado, simplemente a un desliz en el cual lo llevó a un momento en el cual Dios le tuviera que preguntar, ¿qué haces aquí? La pregunta de Dios, ¿qué haces aquí? No es de cómo llegaste, no le preguntó cómo llegaste aquí. No le preguntó de dónde vienes, no le preguntó qué estás haciendo aquí, es qué haces tú aquí. O sea, no es la actividad que estás haciendo, sino tú qué haces aquí. Ahora, Hebreos 11:32, en Hebreos 11 se muestra una lista de lo que se le conoce en la Biblia como los héroes de la fe. Aquellos protagonistas, aquella gente que Dios exhibe como en el Salón de la Fama, por Dios mismo, que Dios los honra, honrando su fe, que dicen, miren lo que hicieron, ¿sí? Hebreos 11:32, en la versión de las Américas, dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo falta de contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Uno dice, wow, ¿no? O sea, qué victoriosos. Pero a veces nos quedamos como que con la parte de la victoria. Y se nos enseña muchas veces que si no somos cristianos victoriosos, pues ya, le bailamos, no somos cristianos. No, también
Lamentablemente, o sea, no es algo que querramos, no es algo que sea como que el deseo incluso de Dios, pero hay cristianos débiles, hay cristianos también en derrota, hay cristianos que padecen, que sufren, que caen, que resbalan, sea por descuido o sea simple y sencillamente, como lo comenté, una reacción, pero lo hay. Y no se trata de pintarnos santos, tampoco excusarnos como pecadores, ninguna de las dos. Los límites, los extremos siempre nos llevan a cosas malas, porque en búsqueda de un afán de representar una santidad, nos vestimos de hipocresía, nos ponemos una máscara. Hipocresía viene de actuar, de Hipócrates, de la palabra griega actor. ¿Sí? Entonces nos ponemos una máscara aparentando que todo está bien, que somos santos, que somos perfectos. Y ese límite está mal. ¿Sí? También el otro límite de decir, pues todos pecan, pues es que yo también fallo, pues que soy hombre, pues es que a quien le da pan que llore, pues es que aquello, y nos excusamos como que queriendo darnos permiso de hacer lo malo, también está mal. Tenemos que considerar que sí, nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ser en santidad, reconociendo que en momentos, no por querer genuino, sino por un desliz, sino por una dureza del corazón, sino por una, a lo mejor, etapa de rebeldía, porque hay hijos rebeldes y no dejan necesariamente de ser hijos, pero son rebeldes. Podemos llegar a deslizarnos o a fallar, ¿sí me entienden? Pero todo sigue siendo en un eje central, no en extremos. Para que jamás digamos, sí pequé, pero pues es que soy hombre, pero pues es que así soy en él. Por algo Dios dijo, es necesario que nazcan de nuevo, ya no eres tú, ya no es tu vida, ahora es la vida de Dios en ti. Entonces, la mayoría de las veces el aprendizaje, el conocimiento, la sabiduría viene de este lado, es decir, de los errores, de las prácticas malas, de las fallas, más que de las victorias. En las victorias pues gané y chido, pero en las derrotas es ¿por qué llegué ahí? ¿Cómo fue que fallé? ¿Qué descuidé? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué desaprendí? Porque muchas veces aprendemos cosas, pero en el camino las desaprendemos. Hay una frase que a mí me gusta y me la aplico a mí, porque ya he pasado por ahí, que dice: el pecado embrutece. Porque no nos damos cuenta que el pecado nos va inhibiendo, nos va quitando el conocimiento, nos va poco a poco desaprendiendo. Porque el conocimiento lo tengo. No hagas esto, no hagas aquello, anda por aquí, anda por allá. Pero el pecado me dice, no es cierto, que tanto es tantito. Y uno dice, pues sí, si a otro le salió, ¿por qué a mí no? A lo mejor si antes lo hice y no pasó nada, pues otra vez lo hago. Y el pecado lo que hace es engañar, nos va, ahora sí, embruteciendo, sin el afán de ofender a nadie. Yo también entro ahí. He sido muchas veces embrutecido por el pecado. Ahora, Dios permite, ojo, no es la voluntad de Dios, pero acuérdense que está la permisividad de Dios. Dios permite que entremos en estas situaciones para que precisamente aprendamos de estas caídas, de estas fallas, de estos momentos de debilidad y que corramos otra vez a Él. No es tanto de que, caí aquí, ahora voy a ser más fuerte, ahora voy a trabajar más en esto, que sí, pero tiene que llevarnos a correr a Dios. Tiene que llevarnos, es que caí aquí, fallé en esto, y no es de, bueno, ahora voy a dejar de hacer aquí, acá, y hacer un montón de reglas para no caer. ¿Por qué? Otra vez voy a volver a caer. Es, caí en esto, fallé en esto, llegué aquí y no tengo salida, Señor, corro a ti. Corro a ti. Y en muchos casos, en la mayoría, cuando les he dicho que ya no podemos salir, es corro a ti y a un hermano o hermana maduro. No a otro que te vaya a ayudar a escarbar más el hoyo, ¿sí? A otro que te ayude a salir de ahí. Entonces, ¿por qué? Hebreos ahí igual el 11, pero ahora en el versículo 36, también dice que estos hombres y mujeres experimentaron insultos, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Es decir, también pasaron momentos de aflicción por la misma fe. Porque por la fe, y ojo en esto, por la fe yo voy a pecar, pero me va a destruir el pecado. Es decir, no me voy a deleitar en el pecado. Por la fe voy a pecar, pero por esa misma fe el pecado me va a desgarrar. El pecado me va a destruir. El pecado me va a buscar, así que quemar lo más profundo de adentro. Por esa misma fe. Porque si no tuviera esa fe, entonces sería como Romanos dice: hago el pecado y no solamente lo hago, me deleito en hacerlo. Y me complazco y apruebo eso malo. Y me deleito con los que aprueban eso también. Pero por la fe no, por la fe peco y sufro. Entonces, es diferente cuando pecamos, porque ciertamente pecamos, pero cuando pecamos por la fe que viene de Dios, el arrepentimiento que viene de Dios y todo esto, nuestra respuesta es: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y miren, hay ocasiones en las cuales el corazón puede llegar a endurecerse tanto que no lo sintamos, que no sintamos que estamos mal, que sintamos, pues lo hice, no pasó nada, todo bien, bueno, me salió, me funcionó, sentí bonito a lo mejor, pero pasado el tiempo, Dios dice: a ver, tú y yo tenemos cuentas que arreglar, tú y yo hay algo pendiente ahí. El ejemplo más claro es el del rey David. Él miró a una mujer, la codició, adulteró, la embarazó, mató al esposo, ¿sí? O sea, lo mandó a matar básicamente, lo mandó al frente de la guerra y eso era muerte segura. Lo mandó a matar y se quedó con la esposa. Y todo eso muy calladito. Y no fue un pecado que haya durado nada más unos días, fueron meses, hasta el punto en que nació el niño, ¿sí? El bebé. Entonces, el rey David, pues ¿qué pasó en ese momento? Su corazón en ese momento estaba endurecido, pero seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Dios dijo: a ver, pues pasó el tiempo, mijo, vamos a ajustar cuentas. Porque ciertamente tú no sentiste nada. Tú sentiste que hasta que fuiste el héroe de la historia porque rescataste a una viuda. Hasta te puedes sentir el protector. Pero Dios dice: hay cuentas que arreglar. Y Dios vino a ajustar las cuentas. Entonces, por eso es mejor tener un corazón dócil, ¿no? Es mejor porque, miren, vamos a pecar, vamos a fallar, y otra vez no es excusa para decir: ok, Irán nos dio permiso de pecar. No, es realmente considerar nuestra condición y saber quiénes somos, que vamos a pecar. Y sin excusa, pero vamos a pecar. Ahora, ¿cómo es mi respuesta a ese pecado? Si mi respuesta es: no pasó nada, no siento nada, es sin duda alguna un corazón endurecido. Un corazón endurecido que tarde o que temprano Dios va a venir a decir: tú y yo tenemos cuentas. Tú y yo, o sea, va a llegar, si eres hijo, va a llegar. Aún hasta que, a lo mejor hasta que estés en el lodo, como el hijo pródigo, con la comida de los cerdos, hasta ese momento le cayó la razón. Antes no, pero a ese momento le llegó. Y ahora, no digamos y no podemos permitirnos decir que es porque Dios así lo quiso. Que uno pudiera pensar, ¿no? ¿Por qué Dios se tardó tiempo con el rey David? ¿Por qué hasta que nació el niño llegó? ¿Por qué no antes? Uno diría: porque Dios quiso, es el tiempo de Dios. Sí y no, porque Dios dice en la Biblia que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dice la Biblia: si pecaste, confiesa tu pecado. Samuel le dice al rey Saúl: ¿se agrada más Dios de las ofrendas o de la obediencia? Que Dios permita algo, que Dios tarde tiempo, a nuestro parecer, en llegar a ajustar cuentas, no quiere decir que el deseo de Dios no era que desde un principio estuviéramos bien. Dios, su voluntad era que si David hubiera pecado, en ese momento: Señor, pequé, Señor, hice aquello. Ese era el deseo de Dios.
no que hasta los 9 meses, pero dice la Biblia que Dios es lóngamo. ¿Esto qué tiene que ver? La longanimidad de Dios es con que es paciente, esperando que nosotros nos arrepintamos, que demos una respuesta. Pero Dios ve que nuestro corazón es terco y endurecido, que dice, no, si yo no entro, este nunca va a llegar. No es porque Dios permita las cosas, no es porque Dios quiera, es por la terquedad y dureza de nuestro corazón, que a veces tarda tiempo. Sí. Nuestro pastor me ha comentado en confianza que él hubiera querido entender todo lo que entiende ahora desde jovencito. ¿Sí? Y uno hubiera dicho, no, es que fue la voluntad de Dios que hasta los 40 y tantos años, ¿cuándo fue que se quemó? ¿Cuándo fue cuando se quemó? Más o menos que... Hace como 12 años, fue cuando yo llegué, hace como 12 años. Uno diría, pues hasta 12 años Dios quiso que entendiera, pero no, es que fue muy terco, que hasta hace 2 años, 12 años, Dios dijo, no, si yo no entro, no me va a dar los frutos. ¿Sí me entienden? O sea, a veces creemos que ando mal es porque Dios lo quiere. No, Dios no quiere que ande mal. Ando en pecado es porque Dios lo quiere. No. Ando en rebeldía es porque Dios lo permite y en su momento tratará. Sí, tratará, pero es porque yo soy terco. Porque el deseo de Dios es que si ando de rebelde, ando mal o ando débil, corra a Él. Ya. Que si yo sé que ando desobediente delante de Dios, corra a Él ya. No esperemos a que Dios venga a nuestro encuentro, a que Dios venga a ajustar cuentas, porque a veces es más doloroso. Mejor rindámonos a la misericordia de Dios. Miren, no quiero usarlo de ejemplo, pero es una buena analogía. En la película La Odisea, no sé si la han visto o no, hay un punto en el que Odiseo está varado en una isla y una mujer ahí, no sé quién sea, porque Odiseo tiene este pleito con el dios Poseidón, que no lo quiere dejar llegar a su tierra, a su casa. Y esta señora le dice, métete al mar y ríndete a la misericordia de Poseidón. O sea, no te metas en una barca, no te metas con soldados, no busques tu manera. Es como que déjate guiar ahora sí que a la misericordia del Dios ese del mar. Y es una buena analogía, porque nosotros tenemos que hacer eso delante de Dios. El ejemplo así, ahora sí bíblico, ya dejando de lado los libros, el ejemplo bíblico es cuando David, en otro pecado, cuando se entra al pueblo, Dios le dice, a ver, te doy opciones, ¿no? O el castigo o el pago viene de parte mía o de tus enemigos. No me acuerdo si es la otra opción. Pero David dice, a ver, mis enemigos son gente que no tiene a Dios. No van a tener misericordia. Tal cosa no voy a poder en ningún momento clamar perdón. Pero Dios, David dice, es misericordioso. Entonces prefiero rendirme a la misericordia de Dios, que el castigo venga de Él. Y ciertamente vino el ángel, ahí se menciona el ángel de la muerte, y empezó a traer una peste. Y dice que David vio al ángel, y David dijo, o sea, ten misericordia de nosotros. Y en ese momento el ángel se detuvo. ¿Por qué? Porque es mejor rendirnos a la misericordia de Dios. Es mejor decir, Señor, corro a ti en esto que hizo, en esto que hice, corro a ti, me rindo a tu misericordia. Ciertamente corro riesgo, corro temores, el miedo a lo mejor al que dirán, el miedo al castigo, el miedo a lo que sea, pero me rindo a tu misericordia. Ahora, la situación de Elías no fue como tal, vamos a decirlo así, un pecado, pero sí fue una situación que lo llevó a una situación que no debería haber estado ahí. No fue como tal que negó, que blasfemó, que pecó, que se metió con alguien, que se emborrachó, no. Pero sí fue una situación de debilidad. Una situación de debilidad que lo llevó a un punto en el cual él prácticamente dijo, estoy solo, estoy abandonado a mi suerte. Sin Dios, sin amigos, sin nada, estoy solo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí en Primera de Reyes 19, Jezabel, se lo parafraseo,
Jezabel, que es la esposa de Acab, después de que Elías había destruido a los profetas de Baal, les había dado muerte, había ridiculizado incluso al rey por decirle, o sea, ¿crees en esto? Jezabel mandó una amenaza. Ahí en el versículo 2 dice, Jezabel le dijo a Elías, así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de estos profetas, a los cuales Elías le había dado mate. ¿Qué pasó? Dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y aquí empieza como que el camino o a dónde conduce el miedo. El miedo era una emoción natural, ¿sí? El miedo a lo desconocido, el miedo a algo nuevo, el miedo a una amenaza, era algo pues, normal. Y vean, Elías para ese punto, muchos dicen que esto tendría que haber significado nada para él, por todo lo que había hecho, porque ya antes lo habían amenazado, ya antes había hecho descender fuego del cielo, ya antes había hecho otras cosas que dices, ¿cómo es que esa simple amenaza te dio miedo? El punto es que era un hombre sujeto a pasiones. El asunto es que no sabemos de dónde vendrán cosas que sí nos afectarán, porque a veces podemos considerarnos nosotros mismos muy fuertes. O sea, Elías fue tan fuerte que un ejército vino a amenazarlo de muerte y les dijo, no, fuego del cielo, pum. Otra vez vino otro ejército, ven, no, fuego del cielo. Otro ejército vino y ahora sí llamas, querido profeta, por favor, perdona nuestras vidas y ven. Pero Elías tenía esa confianza en Dios, ¿por qué en este momento no? ¿Por qué ahora sí? Y es otra vez recordar, porque hay momentos en los cuales vamos a fallar. Vamos a fallar y miren, probablemente no nos demos cuenta hasta que ya estemos metidos en el hoyo. Probablemente. Y no es una situación que se espere, que se desee, pero puede llegar a pasar. Por eso necesitamos cada día más y más y más y más de la gracia de Dios. Porque sin su gracia no podremos. El asunto es que, dice, Elías tuvo miedo y se levantó para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y ahí empieza el primer camino. Y dejó allí a su criado. Elías regularmente andaba acompañado, como casi todos los profetas. Pero el miedo, la debilidad, regularmente, y no nos damos cuenta, nos lleva a la soledad. Nos lleva a, quiero estar solo. Y sí o no, todos hemos pasado por ahí, estoy enojado, o estoy frustrado, o estoy cansado de cierta cosa, o estoy luchando y ahorita lo que quiero es estar solo. No quiero ni consejos, ni palmaditas, ni abrazos, ni nada de nadie. Quiero estar solo. Pero es el primer gran error. ¿Sí? El buscar estar solo, porque en la soledad no hay nada bueno, no hay ni consejos buenos, no hay ni pensamientos buenos, no hay ni acciones buenas. Todo lo que nos lleva es a pensar en mí, en mí, en mí, en mí y en mí y en mí. Por eso dice la Biblia en Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sí? O sea, la soledad es el primer paso para ir definiendo, como que trazando un camino hacia abajo. Si queremos ir trazando como un mapa hacia la debilidad, hacia el desliz, uno de los primeros pasos es quiero estar solo. No quiero amigos, mucho menos cristianos. No quiero que me vean y estar cerca del pastor porque siento como que me va a exhortar en cualquier momento. No quiero venir a la iglesia. No quiero estar con mis papás, no quiero estar con mis amigos. Quiero estar solo. No pido consejo para ciertas decisiones, las tomo yo solo. Actúo en ciertas cosas yo solo o yo sola. Y eso es un camino que va apuntando hacia abajo. Hasta ahí, ojo, y no quiero ser como dogmático en esto, pero eso no es pecado. ¿Okay? La soledad en sí misma no es pecado, pero es un camino que te va llevando rumbo a un desliz, rumbo a pues, cuesta abajo. Porque la victoria se disfruta y la victoria va en compañía. Nunca nadie llega a la victoria solo.
Siempre hay personas que van apoyando, van ayudando, van empujando, van haciendo aquello. Pero en el desliz, ahí va uno solo ahora. Por eso, una de las preguntas que Dios le hace a Elías es, ¿qué haces aquí? O sea, y no está en plural. ¿Qué hacen ustedes aquí? No es, ¿qué haces tú aquí? Tiene que ver con las soledades. O sea, dentro de esa pregunta, que ahorita vamos a ver varias adyacentes, pues involucra a él, ¿por qué estás solo? O sea, ¿por qué estás aquí tú solo? El miedo, repito, es un sentimiento, es una emoción natural. Ahora, no solamente el miedo, estamos usando la palabra de Elías como un ejemplo, pero esto nos lleva a más cosas. La tentación, los deseos carnales, los deseos de los hombres hacia las mujeres o de las mujeres hacia los hombres son naturales. El deseo a lo mejor por la comida es natural. El deseo por probar cosas nuevas es natural. Hay veces que incluso el deseo por la adrenalina es natural. Hay emociones, hay cosas en nuestro cuerpo físico que son naturales, estímulos naturales que Dios los puso ahí. El miedo, el deseo por el sexo opuesto, el deseo por la comida, el deseo por la adrenalina, repito, son cosas que Dios las puso ahí. ¿Sí? Son emociones que Dios las puso ahí. Por lo tanto, no son pecaminosas, porque Dios no hace nada malo. El problema es cómo o a dónde nos llevan esas emociones al depositarlas en cosas que entonces sí son pecaminosas. Como por ejemplo, repito, el miedo puede llevarnos a incluso, como Pedro, por miedo, tuvo miedo, por miedo negar a Cristo. Su miedo fue natural. Llevaban a su maestro a morir. Él tuvo miedo de estar en esa misma situación. Miedo, podríamos decir, que Dios puso ahí. Pero ¿en dónde refugió ese miedo? El negar a Dios, en lugar de llevarlo a Dios. El deseo por otra persona es natural, es normal. Y si no lo sienten, sería muy raro, ¿sí? Sería un don que Pablo dice, es muy raro, pero pues mejor no se estén quemando. Porque es algo natural, el deseo por una mujer o el de una mujer por un hombre, es natural. El problema o el asunto es en dónde deposito ese deseo, en el tiempo y con la persona que Dios dice, o fuera de tiempo y con la persona que Dios no ha dicho. ¿Sí? Ese es el asunto. ¿Dónde estoy depositando, dónde deposito ese deseo que es natural? El deseo por probar comida, por comer, Dios lo puso ahí, si no, no comeríamos, porque comemos porque nos da hambre y se nos antoja. Pero también la Biblia enseña a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? A cuidar nuestra salud, a no usar el deseo por la comida como glotonería, como gula, porque Dios en algunas partes de ahí de la Biblia exhorta muy fuerte, porque hubo una costumbre en las regiones paganas donde comían, se satisfacían, pero como tenían todavía ese deseo por comer, iban y vomitaban. Y otra vez regresaban a comer porque les gustaba comer, y otra vez iban y vomitaban y iban de regreso. Y ese era un deseo por la comida, pero que lo llevaban a cosas pecaminosas, ¿sí? A deshonrar a Dios, a no quitar a Dios, a poner incluso en la alimentación mi deseo. Y llega el punto en el que mi salud, mi condición se ve afectada. No sé si han escuchado gente que cuando está hablando, hablan así. Y Dios les dice, y no se dan cuenta cómo están hablando, que ni respirar pueden, ni hablar bien pueden, debido a la mala condición. Su salud está deteriorada y luego le piden a Dios, sáname. Y dice Dios, pues a ver, espérame, yo no te di de comer tanto, yo no te envié esos postrecitos. Si vamos viendo que el deseo Dios lo puso ahí. El problema es
en dónde depositamos o a dónde nos lleva ese deseo. Porque Elías tuvo miedo, ¿sí? Natural. Pero en sus manos, dice, yo me levanté y yo me fui para salvar mi vida. Es decir, todo este momento Dios me ha cuidado, me ha provisto, me ha dado, ahora sí que dones sobrenaturales, pero en este momento dependo de mí. ¿Sí? O sea, Dios hasta aquí me ha cuidado, me ha ayudado, pero en esto, Dios, yo me encargo. Y es ahí donde, ¿cómo dice? ¿Torció el rabo la puerca? ¿Qué torció qué? Torció la puerca el rabo. Para ahí se va. Yo soy como el Chapulín Colorado con los dichos. Entonces, entendamos esto. Nunca o sea, vamos a pasar por ahí, se los aseguro. Y si no ha pasado, va a pasar. Pero va a pasar por momentos de deslices, porque no es lo que Dios quiere, pero es nuestra debilidad que nos lleva ahí. ¿Ok? Y en esos momentos, aunque yo sé que nuestro corazón puede estar endurecido, aunque yo sé que nuestra mente puede estar entenebrecida, por favor, se los ruego en el nombre de Cristo, corramos a Dios, aunque no lo sintamos. Yo no siento muchas veces, y usted yo sé que no siempre lo siente, el deseo de buscar a Dios. Mucho menos cuando estoy en una situación así, siento el deseo de correr a Dios. Pero corramos, corran a Dios. Y si usted sabe que ya está hundido y metido en el pozo, se lo ruego otra vez en el nombre del Señor, busque ayuda. Busque ayuda, porque no siempre vamos a salir de ahí solos. O sea, la mayor parte del tiempo sí o sí necesitamos una mano que Dios ha provisto. Porque es como el ejemplo de aquel que se está hundiendo su casa en una inundación y dice, Señor, envíame ayuda, o sea, ayúdame, sálvame, guárdame de esto. Y va una persona en una camioneta y dice, vámonos. Y dice, no, Dios me va a salvar. El nivel empieza a subir, llega una persona en una lanchita, vámonos. Dice, no, Dios me va a salvar. Se sube al techo, ya está el helicóptero pasando por ahí viendo que si queda alguien, lo ven, vámonos, no, Dios me va a salvar. Llega el punto en que ya se ahogó, llega con Dios, Dios, ¿por qué no me salvaste? ¿Sí? Y el asunto es que a veces consideramos que la mano de Dios no se mueve a través de los hermanos, cuando es el medio que Dios ya dispuso, porque dijo, ustedes son un cuerpo. Cuando dijo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo mismo oró por nosotros, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos. Jesús mismo dijo, en esto van a conocer los de afuera que son mis discípulos, que se aman entre ustedes, que se ayudan. El Nuevo Testamento está lleno y lleno y lleno de hónrense, trabajen los unos por los otros, sopórtense, estimúlense. Y todo eso habla de nosotros. Pero somos tan a veces solitarios por estas mismas situaciones que no nos damos cuenta que sí necesitamos una ayuda de alguien. Y ¿sabes qué? Mira, pues ahora sí, llegué hasta aquí, la regué, fallé, y échame la mano, ¿no? Dios sí o sí habla a nuestro corazón, porque estamos en un cuerpo. No hay nada y jamás existirá nada como un cristiano solitario. Pablo anduvo de viajes de misioneros, pero ya vimos hechos. Nunca, jamás anduvo solo. Pablo siempre que anduvo de misionero buscaba, ¿quién va conmigo? Si no es Bernabé, si no es Marcos, si no es Lucas, a ver, pero alguien, Silas, que Epafrodito, Timoteo, alguien, véngase conmigo. Nunca andaba solo. Por eso no hay cosa como cristianos solos. No podemos, es imposible. Desde ahorita se los digo, si están luchando con un pecado, con un resbalón, con algo, si quieren salir de ahí, busquen ayuda, porque Dios ya proveyó la ayuda. A veces estamos esperando que sea como que Dios disipando todas las cosas y sálveme, no, agárreme la mano Dios. Pero Dios dice, ya te dejé todas las manos posibles, ya están ahí a uno de ti todas esas manos.
Versículo 4 de primero de Reyes 19. Después de quedar solo, dice, y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Lo llevó al punto en decir, Señor, llévame ya contigo. La debilidad de decir, ya no quiero vivir. Y acostándose bajo el arbusto se durmió. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. A otras partes de esas situaciones que nos llevan a la soledad es a la depresión. Y la depresión lo que nos lleva es a dormir y comer. Dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer. Ir al baño, dormir, comer, dormir, comer. Y en medio de eso nos sentimos solos. Pero estamos viendo que Dios en su providencia sigue estando ahí. Aunque nosotros nos hayamos aislado, Dios sigue ahí. El ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Ahora, esta palabra, es muy largo el camino para ti, tiene dos ideas. Una, de que, vas a seguirle caminando, te queda mucho tramo, pero otra es de que te queda todavía mucha vida por delante. ¿Sí? Tiene dos cosas. Una, vas a ir a tal lugar, vas a hacer tal cosa, pero la otra, tienes todavía mucho que hacer, mucho trabajo. Por eso le dice, levántate, yo sé que tienes miedo, yo sé que estás pasando por esta situación, yo sé que estás en debilidad, pero aún hay mucho que hacer. Aún tienes mucho trabajo por qué hacer, aún tienes cosas que hacer. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, no sabemos si fue a Horeb porque Dios le dijo. El ángel nada más le dijo, levántate porque todavía tienes camino por delante. Pero llegó hasta ahí, al monte de Dios. Sin duda alguna, dentro de la debilidad de Elías, corrió a su manera a un lugar donde él consideraba que podía buscar a Dios. Vea, Elías, repito, estaba en debilidad, tenía miedo, pero eso en ninguna manera le quitó la confianza de decir, pues a mi manera, como puedo, voy a buscar a Dios. Por eso podemos estar en debilidad, podemos estar con un corazón endurecido, pero jamás, 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 jamás huyamos de Dios. Aún con el corazón endurecido, vamos con Dios. Y seamos sinceros con Dios. Señor, mi corazón ahorita no te desea, pero corro a ti. Señor, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy. Dios, la verdad no quiero escuchar a Irán porque me cae gordo, pero voy, es lo que hay. Señor, estoy en esta situación, hago aquellas cosas, estoy en debilidad, no quiero nada contigo, pero voy. Y podemos estar aquí con la cara más fea, pero estar buscando a Dios. Entonces es donde entramos al versículo 9. Entró en la cueva, pasó en la noche ahí, solo, repito, y vino la palabra del Señor, Elías, ¿qué haces aquí? Elías a lo mejor no se dio cuenta en ese momento, porque pues así pasa. La debilidad, las situaciones, la aflicción, el pecado nos lleva a no darnos cuenta en dónde estamos. Nos lleva muchas veces a no percibir cómo es que llegué aquí, cómo es que me dejé deslizar tanto en esta situación, cómo es que permití estas cosas. Y miren, excusas pueden haber un montón. La realidad es que simple y sencillamente pequé, fallé, me deslicé, me descuidé, no hice caso a las advertencias. Por eso Dios dice, ¿qué haces aquí? El contexto de la pregunta lleva por sí mismo una respuesta negativa. Es como diciéndole, Elías, tú no deberías estar aquí. Sí. Esta pregunta que conlleva esta connotación retórica
nos lleva a Dios a decirle a Elías, tú no deberías estar aquí. Y es cuando Dios también viene a nuestra mente y a nuestras vidas y nos dice, hey, es que tú no deberías estar aquí. Tú no deberías estar en esa situación. Tú no deberías estar presente en esto. Tú deberías estar acá o allá o haciendo esto. Tú no deberías estar aquí. Por eso el contexto de la pregunta es, ¿qué haces aquí? Y otra vez, Dios no le pregunta cómo, porque Dios sabe bien cómo llegamos a esas situaciones. Por deseos descontrolados, por deseos desordenados, o por simple y sencillamente por endurecimiento del corazón, no querer acatar, no querer hacer casos a las advertencias que muchas vienen de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros amigos, no pseudoamigos, amigos cercanos, porque los pseudoamigos dicen, no pasa nada, adelante, nadie se da cuenta, pero los amigos te dicen, hey, cuidado. O en otro caso también, nuestro esposo o esposa, que nos advierten. Y por dureza del corazón decimos, no pasa nada, conmigo es diferente. Pero Dios dice, en el pastel, si Elías es un hombre sujeto a pasiones, tú también. Y es lo que les digo, Dios habla en nuestras vidas y nos pregunta, ¿qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí. ¿Sí? Y muchas veces nos perdemos de las bendiciones o de las victorias de Dios o del trabajo de Dios o del propósito de Dios porque estamos en el lugar incorrecto. Cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí?, indica un propósito de estás en el lugar incorrecto. Estás en el lugar donde no debes de estar. Indica también que está haciendo cosas que en ese momento no tendría que estar haciendo. Indica, Elías, estás aquí sin hacer nada, cuando tendrías que estar acá haciendo estas otras cosas. Ya sea, pues ahora sí que machacándote a otros profetas de Baal, haciendo caer más fuego del cielo, enfrentándote a Jezabel, lo que sea, demostrando el poder de Dios. Sin embargo, Elías en ese momento no estaba haciendo nada, porque la debilidad, el pecado, el deslizarnos, el enredarnos, nos lleva a situaciones donde un enredado en una red, ¿qué puede hacer? Puede trabajar, puede hacer algo, no puede hacer nada, está enredado. ¿Han visto, conocen el mar con el de medio? ¿Sí? ¿Otra referencia bíblica? No, otra referencia de otra serie. Un momento, Francis, uno de los hijos mayores, trabaja en un rancho y cae en un pozo con su jefe. Y era un pozo muy chiquito. Estaban ahí en ese pozo, no podían salir, no podían hacer, estaban nomás así. Estaban metidos en el pozo, no podían hacer nada. Podían tener planes, podían tener propósitos, podían tener ideas muy buenas, pero no podían hacer nada. ¿Sí? No podían hacer nada. Y nosotros nos damos cuenta o no nos damos cuenta que cuando estamos en el pozo no podemos hacer nada. Sí, se me vienen ideas, no, que ahora sí voy a hacer aquello, no, que mira, tengo ganas de hacer y tal acá el evento, no, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello, pero no hacemos nada porque estamos en el pozo. Por eso la pregunta también conduce a la parte del propósito. ¿Sirves de algo aquí? O sea, es como si, Elías, ¿de qué me sirves aquí? Y Dios nos pregunta a nosotros, en esa situación en la que estás, ¿de qué me sirves? O sea, ¿de qué me sirve que tú estés aquí, en esa situación? ¿De qué le sirves a Dios? ¿De qué le servimos a los demás en esa situación? En ese momento, en esa situación de Elías, ¿qué podía aprender? O sea, ¿en qué estaba trabajando? ¿En qué estaba aprendiendo? ¿Qué estaba adquiriendo? ¿Qué conocimiento? No estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Porque estaba en el lugar incorrecto. No le servía para nada a Dios. Por lo tanto, pues su vida carecía de fruto alguno. Y si algo carece de fruto es porque no está madurando.
Y si algo no está madurando es porque obviamente no está creciendo, es porque no se está nutriendo, es porque no se está alimentando. Por eso muchas veces estamos en una situación en la cual mi vida está como en un stand-by, está en pausa. No estoy creciendo, no estoy haciendo nada, no estoy aprendiendo, no estoy recibiendo de Dios. Lo que vengo a la iglesia simplemente es mero formalismo, pero no estoy recibiendo nada de Dios. No estoy creciendo, no estoy madurando, no estoy dando frutos de arrepentimiento. Por eso Dios dice, o sea, ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí. No sirves de nada aquí. No creces aquí. Y entiéndase el aquí como la situación de cada uno, que cada uno de nosotros conocemos. ¿Sí? Porque levanten la mano, ¿quién ha pasado por ese aquí? O sea, ¿quién ha pasado por esa situación? Por eso tenemos, y miren, repito, es muy distinto un desliz a un tropiezo. Yo en lo personal quisiera que siempre fueran tropiezos, porque los tropiezos son de reacciones y son más rápidas de sanar. Pero el desliz hace tanto daño y tiene tanto potencial para alejarnos de Dios, como no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta. Y ese es el problema del deslizamiento, que poco a poco nos vamos aclimatando, como la rana en la olla, que se va aclimatando, al momento en que hierve, se cose y no se dio cuenta. Nos vamos aclimatando, que decimos, llega el momento en que Dios dice, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste para acá? Porque el tramo para llegar hasta acá está re lejísimos. Vea, desde el momento en la amenaza de Elías hasta que llegó a la cueva, dice ahí que fueron 40 días, 40 noches, más de un mes. O sea, un camino largo, porque los deslizamientos hacia la debilidad no son cosas cortitas, son caminos largos, de meses, a lo mejor a veces incluso puede que llegue a pasar de años, Dios no lo quiera, pero son procesos largos en los cuales el tramo es muy largo y no nos damos cuenta. Por eso dice, a ver, o sea, en un tropiezo no llegas para acá, en un tropiezo no caminas 40 días y 40 noches, en un tropiezo no llegas a esta situación, pero en un deslizamiento sí. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Y Dios quiera que nuestros ojos sean abiertos a tiempo. Dios quiera que nuestros ojos sean abiertos a tiempo antes de cometer algo que pudiera ser a lo mejor imperdonable o algo que traiga consecuencias de por vida. Por eso nuestra disposición tiene que estar en: Señor, socórreme, porque en el deslizamiento no me doy cuenta, porque me estoy embruteciendo con el pecado, porque mi mente se está llenando de cada tontería, de cada basura, de cada estupidez, que no me doy cuenta en el momento en que estoy llegando ahí. Por eso ayúdame a salir de ahí antes de cometer alguna tontería que no pueda tener reparación. Antes de cometer cualquier cosa que me lleve a un camino en el cual diga, o sea, consecuencias de por vida. Por eso esta pregunta tiene que llevarnos a una introspección. Recordemos, esta serie les dije desde un principio, no iba a tratar aspectos de conocimiento. No estamos viendo como un marco teológico muy profundo. Son preguntas que van directamente a nuestro corazón, a nuestro carácter, a nuestra situación actual, cotidiana, en la cual Dios hoy nos pregunta a todos: ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Si no estás en esa situación, gloria a Dios, qué bueno, de verdad. Pero no nos creamos lo suficientemente fuertes como para en algún momento no llegar a esa situación.
tarde o temprano todos podremos deslizarnos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, dependiendo qué tan rápido seamos para pedir ayuda. Pero lo haremos. Por eso, esta misma pregunta que Dios le hace a Elías, ¿qué haces aquí?, incluye la parte de ¿por qué sigues aquí? Porque hay veces en que estamos metidos, Dios llega, nos dice, no deberías estar aquí, ¿qué haces aquí? ¿De qué sirves aquí? Y también incluye el ¿por qué sigues aquí? O sea, ¿qué te está manteniendo en ese hoyo? ¿Qué te está impidiendo pedir ayuda? ¿Qué te está impidiendo correr a los brazos de Dios? ¿Qué te está impidiendo que corras en un grito de auxilio con alguien y digas, ayúdame para salir de aquí? Elías le responde, tuve un celo por ti, Dios, he quedado solo, han derribado tus altares, tu pueblo se ha apartado, tus profetas se han ido. O sea, Elías dijo, Señor, soy tu único santo aquí. Soy tu único vivito y coleando. Y la respuesta de Dios fue en medio, o sea, Dios primero lo mandó a llamar cuentas. Le dijo, ven, sal de la cueva. Muestra el poder de Dios a través de un viento recio, a través de un terremoto, a través de un fuego, a través de todo lo que Elías ya había conocido. Dice, ahí no estaba Dios. Sin embargo, vino, y dice aquí, un silbo apacible. Pero aquí el silbo tiene que ver más como una brisa, como un, no tanto como un, ¿no?, sino como un viento suavecito. Ese que dices, ay, qué gusto. Y dice, allí estaba el Señor. Y otra vez Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? La idea aquí también incluye que Dios siempre es personal, porque le habla por tu nombre, le habla por su nombre, porque conoce Dios a los suyos, conoce Dios a sus hijos. Y le habla, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez Elías dice, soy tu único santo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? No lo regaña en ese momento porque, repito, en ese momento Elías como tal no había pecado, ¿ok? Pero estaba en una situación de debilidad. Que si Dios no hubiera intervenido, que si Elías no hubiera ido al monte de Dios en a lo mejor entendimiento de él, de buscar a Dios, pudo haber llevado a consecuencias peores que a lo mejor pudiera haber pecado. ¿Sí? Sí, por eso Dios simple y sencillamente no lo regañó. No le dijo, pecaste, arrepiéntete, no. Pero le da una instrucción. Sal de aquí, regresa al camino. O sea, todo eso que caminaste de oquis, te lo regresas. ¿Sí? Regresa por el camino que viniste. Porque para empezar, aquí no debías de estar. Por eso, para mí, tiene que ver con que Elías quiso ir solo. Dios no lo mandó para allá, en su afán de querer como que buscar a Dios. Pero el asunto es que Dios le dice, te me vas para atrás, para donde iniciamos. Porque a veces creemos otra vez que el camino que caminamos, cuando vamos deslizándonos, es como que, ok, ya de aquí donde me quedé, sigo. Dice Dios, no, espérame. Vas para atrás, a donde todo estaba bien, a donde todo estaba tranquilo, de ahí volvemos a caminar. Y no me acuerdo quién. Jonás. Jonás, cuando Dios le dijo, ve a Nínive y haz esto y aquello, Jonás dijo, no, yo voy para el camino contrario. Pasó tiempo, pasaron los 3 días en el vientre del pez. Jonás se salvó, salió a otro lugar. Dijo, ay Dios, ahora sí, ¿qué hago? Dios no le dijo, bueno, pues de aquí camínale para adelante. No, te me regresas a donde ya habíamos quedado. Porque, repito, en los deslizamientos no es como que la vida cristiana se mantiene así uniforme. No, o creces o te vas para abajo.
Pero si te vas para abajo, tienes que volver a subir lo que decreciste y otra vez seguir caminando para arriba. No es como que bajas y de aquí síguele. No, dice Dios, no. Bajaste, pero te me regresas a donde todo empezó. Y Dios le dice, regresa, vas a ungir al rey Aram, a Hazael por rey, vas a ungir a Jehú para que sea rey de Israel. Y ungió a 2 reyes, al de Judá y al de Israel. Y a Eliseo como profeta en tu lugar. Cuando escoge a Eliseo, Dios lo que le provee a Elías es básicamente otro siervo. Porque antes de que Eliseo fuera ungido por profeta o que fuera ya como que el profeta oficial de Israel, tuvo que caminar un tiempo con Elías como siervo de él. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le proveyó a Elías? Un amigo. Sí, una persona para que no estuviera solo. Lo mandó a trabajar, lo mandó a hacer la voluntad de Dios, lo mandó a servir. Ven que Dios no le dijo, ay, pobrecito mi hijo, niño, pechocho, quédate aquí tantito unos días, no, le dijo, o sea, ¿quieres salir de aquí? Ponte, ahora sí que en buen mexicano, ponte a jalar, ponte a servir. Por eso el miércoles comentábamos, ¿cómo quieres madurar sin servicio? No se puede. ¿Quieres crecer? ¿Quieres caminar? ¿Quieres no andar deslizándote? Sirve. Y no te quedes solo. Por eso Dios demostró el amor con Elías, y así como lo hace con nosotros hoy también. Y hoy nos pregunta, ¿qué haces aquí? Sí. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor, por lo que hablas a nuestras vidas. Dios, te ruego en este momento, Padre, que tú examines cada corazón que hay aquí. A lo mejor hay algunos que se han deslizado y no se han dado cuenta. A lo mejor habemos gente que no se ha deslizado aún, pero en algún momento puede que pasen por ahí. A lo mejor habemos algunos que estamos metidos hasta el fondo y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor habemos algunos que ya estamos casi a punto de caer y nos dimos cuenta, Señor. El asunto es que nos reveles y nos ayudes a correr a ti. Que nos des la fortaleza, la gracia, el favor, el perdón y que nos permitas arrojarnos a tu misericordia, Señor. Quita de nosotros la dureza del corazón, quita de nosotros la venda que no nos permite ver en dónde estamos. Porque posiblemente nos hemos quedado solos, posiblemente nos hemos recluido, posiblemente nos hemos alejado de todos aquellos que pueden ser de bendición y aconsejarnos para bien. Posiblemente nos hemos llegado a un punto en el cual a lo mejor estoy bien con mi situación, pero no me he dado cuenta que eso me lleva a un camino donde no hay retorno. Señor, examina nuestros corazones y revélanos aquello que no alcanzamos a ver. Tu gracia, tu sabiduría es mejor que la nuestra, tu opinión es mejor que la nuestra, tu inteligencia es mejor que la nuestra, Señor, y por eso nos abandonamos a tu misericordia. Te ruego que nos hables el día de hoy a cada uno de nosotros, que nos muestres en dónde estamos, Señor, y que nos des la fuerza y la confianza para correr y pedir ayuda en aquellas personas que sabemos que tú has puesto ahí. Sigue dando dones a tu iglesia a través de hombres y mujeres capaces de dar un buen consejo, capaces de hablar mediante tu espíritu. Sigue dando dones a tu iglesia, Señor, porque somos un cuerpo en ti, miembros los unos de los otros. Quita del medio de este lugar cualquier chisme, cualquier división, cualquier boca suelta que venga a traer conflicto en lugar de bendición. Y que podamos entre nosotros amarnos, respetarnos, honrarnos y confiar entre nosotros para solicitar ayuda. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón con confianza, pero también con madurez para saber en qué oídos depositar aquello que hemos de pedir ayuda. Ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitamos y que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.